Hola clase, vamos a hacer un repaso del tercer punto del tema 1 en un segundo vídeo. Es las políticas regionales y de cohesión territorial, las soluciones a la última parte que vimos del vídeo anterior, cómo se solventan esas diferencias regionales. Todo esto empezó, el origen, la base de intentar corregir todos estos desequilibrios, comenzó con los planes de desarrollo en la época franquista, entre el 60 y el 75, en la época del desarrollismo, en el que, pues bueno, se crearon los planes de desarrollo, ¿de acuerdo? Los polos de desarrollo regional, que, bueno, pues tuvieron un tímido éxito en algunas zonas, puntualmente en Burgos, en Huelva, en Zaragoza, en Valladolid, pero que no sirvieron para crear zonas industriales nuevas, sobre todo, que es lo que se pretendía, y abrir así pues, un avance de otras regiones cercanas a núcleos industriales que ya existían en el País Vasco, o aprovechando la cercanía a Sevilla de Huelva, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando entramos en Europa ya existía una política regional y de cohesión, pero los planes, sobre todo de creación de fondos estructurales y de inversión europeos, que son los que engloban todo tipo de fondos, que ya los vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí ligeramente los fondos, ¿vale? Para que sepáis que son, aunque yo os voy a dejar el material, como ya sabéis, el material gráfico con comentarios, os lo voy a dejar también dentro de la carpeta, que sepáis que este es el nombre genérico de esos fondos, ¿de acuerdo? Fondos estructurales y de inversión europeos, ¿de acuerdo? Bueno, desde el 75 había una política regional para corregir los desequilibrios y la nueva política que se establece del 2014 al 2020, de acuerdo, lo que propone es invertir en crecimiento y en empleo en todas las regiones para mejorar el I+D+I, el uso de las nuevas tecnologías, un crecimiento sostenible, el empleo de transportes sostenibles, mejoras de las inversiones en educación, fomentar la cooperación europea, todo lo que os viene aquí. ¿Y cuáles son esos fondos? Bueno, son fundamentalmente 5, aunque nosotros aquí vamos a ver 3, que son los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, ¿de acuerdo? Aquí están explicados y después vamos a tocar el Fondo de Cohesión, que tiene un carácter nacional y solo lo reciben los estados que tienen un Producto Interior Bruto inferior al 90% de la Unión Europea. Nosotros estos fondos de cohesión ya no los percibimos porque obviamente estamos por encima del 90%, aunque obviamente sí, el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo, y hay otros dos fondos más a añadir, que sería el Fondo FEADER, que es los fondos agrarios y de desarrollo rural, y los fondos marítimos y de pesca, que es el FEMP, ¿de acuerdo? Y que podéis ver aquí, ¿vale? El FEADER y el FEMP, que no aparecen, aunque los recibimos cuando toquemos el tema del sector primario, la agricultura, ganadería y pesca, veremos cómo aparecen estos dos también, porque obviamente sí que se reciben. Bueno, ¿cuál es el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional? Que lo que quiere es fortalecer la cohesión económica y social y territorial de la Unión Europea y se centra sobre todo en innovación, investigación TIC, apoyo a pymes y economía hipocarbónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente los combustibles minerales se dejan de utilizar para la mejora del medio ambiente, o sea, concretamente el uso de carbón, ¿de acuerdo?
También los reciben otras zonas, obviamente ultraperiféricas o periféricas, como pueden ser Canarias, como pueden ser regiones que están alejadas suficientemente de Europa, que pertenecen a Francia, etc. El Fondo Social, que invierte directamente en personas, ¿de acuerdo? Y lo que busca es empleo, educación, evitar el riesgo de pobreza, que veíamos en el anterior vídeo, y financia el empleo juvenil, ¿de acuerdo? Allí en donde las tasas de desempleo sean superiores al 25%, que hablamos de España, obviamente. Los fondos de cohesión es para reducir disparidades económicas y promover el desarrollo sostenible. Aquí al lado podemos ver los fondos de desarrollo regional, los fondos FEDER. ¿Cuáles son las zonas menos desarrolladas? Podemos ver aquí buena parte de Portugal y Extremadura, gran parte, si no toda la Europa del Este y algo de la Sur, Grecia, Italia, también nosotros obviamente, que son las zonas que están recibiendo sobre todo ese fondo de cohesión. Como vemos después zonas de transición, pues Castilla-La Mancha y Andalucía y Murcia, y después buenas zonas centrales de Francia, central y sur, como podemos ver, el macizo central francés, algunas zonas del norte de las Landas y obviamente de la Occitania, y si seguimos hacia arriba, pues bueno, zonas de Bélgica y zonas deprimidas de Alemania, la Alemania del Este, sobre todo, ¿vale? Lo que era la antigua República Democrática Alemana y, bueno, Grecia y zonas de Italia. Y por último, las zonas más desarrolladas en azul, como podemos ver, pues bueno, la mitad norte de España, buena parte del centro de Europa y el norte, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco más o menos cómo todos esos fondos se redistribuyen, obviamente, entre todos los miembros de la Unión. Para recibir esos fondos, pues bueno, las diferentes categorías, ¿de acuerdo? Las tenemos aquí, entre lo que es, pues bueno, las menos dinámicas. Un PIB per cápita, por eso hemos visto los datos y en las actividades lo hemos visto en Producto Interior Bruto per cápita menor al 75% del Producto Interior Bruto medio de la Unión Europea, por cápita, por persona. Las zonas de transición están entre el 75 y el 90%, y las más dinámicas superan el 90% de la media de la Unión Europea, entre las que se encuentra España. ¿Quiénes están por debajo? Pues obviamente en este caso ya vemos aquí qué zonas son las principalmente afectadas. También lo podemos ver aquí abajo, ¿vale? Cuando toquemos esto, cómo se redistribuyen los fondos en capital dentro de España. La repercusión de todo esto, pues hombre, por un lado perdemos soberanía, ya que la Unión Europea puede entrar directamente a modificar las políticas regionales, con lo cual ni el Estado español ni el gobierno de las propias autonomías, pues bueno, puede decir ahora pues no o pues sí, ¿no? Esa intervención nadie se queja cuando le dan dinero, ¿de acuerdo? Pero es perder parte de esa soberanía. También obviamente ha favorecido que haya una convergencia de todos los miembros de la Unión Europea, ¿vale? Están todas por encima del 75% de la media, con lo cual hay una gran mejora, aunque ahora en el 2020 obviamente tenemos que esperar a ver hacia dónde va evolucionando los datos, ¿de acuerdo? Pero seguimos muy por debajo de la productividad del I+D+I y la crisis del 2008 pues frenó el crecimiento. ¿Por qué? Pues bueno, si nos fijamos aquí en el informe que tengo aquí puesto, que hizo la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Y donde, pues bueno, se analizan los datos económicos y qué cantidad, qué volumen de dinero se iba a repartir entre el 14 y el 20, aunque ahora obviamente las cosas han cambiado, pero lo que podemos ver es que lo primero que dice la Comisión Europea es que el modelo tradicional español, basado en la construcción, el turismo y otras actividades con poco valor añadido, ha dejado patentes sus limitaciones, ¿vale? Así que los fondos, ¿vale?, estructurales y de inversión europea han de apoyar la transición a un modelo de desarrollo más basado en el conocimiento, más innovador y que consuma menos recursos, y al mismo tiempo reducir la brecha de la desigualdad que se ha ensanchado a resultas de la crisis del 2008.
¿de acuerdo? ¿Qué es? Pues bueno, el reto, ¿en qué consiste? En aumentar la productividad, la competitividad y promover el empleo, especialmente el juvenil, donde hacen hincapié en este país, obviamente. ¿De acuerdo? Digamos que también favorecer que las pymes, y nosotros somos un país donde la pequeña y mediana empresa es mayoritaria. Tenemos el mismo número de empresas que Alemania, pero Alemania tiene muchas grandes y nosotros tenemos muchas pequeñas y medianas. Entonces, el acceso al crédito sigue estando restringido y eso es lo que está diciendo Europa que hay que corregir. ¿De acuerdo? Que hay que invertir en capital humano, ayudar a las personas, de manera especial a los jóvenes, para que puedan entrar en el mercado de trabajo, facilitar la financiación a las pymes. Vamos a ver con la crisis ahora, muchas de ellas han cerrado o están latentes a punto de cerrar, ¿vale? Y crear una nueva estrategia nacional de investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Ya que una parte considerable de la financiación, el 75% del Fondo Social Europeo y más del 30% de los fondos FEDER está destinado a eso. ¿De acuerdo? Pero bueno, si seguís leyendo un poquito más abajo en este informe podréis ver los datos un poquito más concretos de lo que se pretendía entre el 14 y el 20. ¿De acuerdo? En cuanto a la política del Estado de cohesión, ¿vale? Siempre se ha fomentado el desarrollo de regiones menos dinámicas e invertir en infraestructuras de todo tipo, tanto transporte como regadío, como los polos de promoción y desarrollo que hablábamos antes, lo de Burgos, Zaragoza, Huelva, Valladolid, etcétera, ¿no? Actualmente, bueno, se pretende consolidar a las más dinámicas e impulsar a las menos dinámicas y obviamente paliar los desequilibrios que existen. Para ello, obviamente, hay políticas. Por un lado, la política redistributiva que concede el Estado, incentivos regionales, ayudas a fondo perdido a empresarios desfavorecidos o para alentar a políticas que promueven el empleo, ¿vale? Crear tejido productivo, ¿de acuerdo? Creación de tejido productivo. ¿Dónde es mayor todo esto? Pues bueno, en Canarias y aquellas que tienen menos del 75% del PIB per cápita de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Los fondos para convergencia regional de compensación interterritorial que se creó en el 80, ¿vale? Bueno, pues han beneficiado a todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Beneficiando en origen a todas, ¿de acuerdo? Pero desde los 90 se centran en los que están por debajo del 90% de la media nacional, ¿vale? Estas a su vez se distribuyen en el fondo de compensación, el fondo complementario, ¿vale? Que financia la inversión, ¿vale? Que va a cargo de los presupuestos generales del Estado, los fondos de convergencia autonómicos para equilibrar el desarrollo regional, obviamente, ¿de acuerdo? Siempre buscando las que tienen una renta per cápita por debajo de la media, ¿de acuerdo? Y la política redistributiva del Estado que se basa en el sistema impositivo y el gasto social que pagan pagan más los que tienen más y por lo tanto tienen que contribuir los que más ganan al estado del bienestar. Y por otro lado, el gasto social, obviamente, ¿de acuerdo? El sistema impositivo, las personas pagan más y el gasto social enfocado obviamente a las comunidades con menor desarrollo, más envejecidas, con más paro y apoyando la política de sanidad, educación y servicios sociales, que son los servicios en los que se pueden encontrar problemas y estamos hablando de servicios básicos, ¿de acuerdo? Todo esto a su vez se apoya en la ordenación del territorio, ¿de acuerdo? Todo esto hay que hacer planes generales de ordenación del territorio, ¿de acuerdo? Para planificar las acciones a realizar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, ¿vale? Y la organización integral del espacio. Y todo esto tiene que estar coordinado entre el Estado, las comunidades autónomas y además, obviamente, la Unión Europea. ¿De acuerdo?
Entonces hay un doble carácter, el científico interdisciplinar, ¿de acuerdo? Donde se estudian a través de la geografía, la economía, el urbanismo, la sociología, el derecho, unos aspectos del territorio, ¿vale? Y la otra, obviamente, pues la política, que es para tomar las decisiones oportunas y que la toman los poderes públicos, en acuerdo con la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué instrumentos se utilizan para elaborar el plan de ordenación del territorio? Pues lo primero es elaborar, extraer los datos para diagnosticar los problemas, ¿de acuerdo? Las potencialidades y elaborar objetivos, saber qué problemas hay, qué potencialidad tiene el territorio que se pueda obviamente desarrollar y ahora establecer el objetivo que se quiere y obviamente planificar territorialmente. O sea, estrategias, actuaciones, instrumentos, recursos, ¿vale? Y en cuánto tiempo se va a lograr ese objetivo. Entonces, sí se evalúa el plan tras haber alcanzado los resultados, ¿de acuerdo? Y cómo concuerda con el modelo propuesto. El ámbito habitual es la región, pero es muy amplio, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver. Los datos regionales son muy grandes, entonces se concretan en planes parciales territoriales. Se pueden hacer incluso nacionales, ¿de acuerdo? Pero generalmente se llevan a cabo en diferentes estratos que se van vinculando a un plan de ordenación del territorio superior, o sea, varios planes parciales, territoriales, que van a pasar a uno regional, que va a pasar a uno nacional, que van a pasar obviamente a los planes que se tienen en cuenta en la Unión Europea. ¿De acuerdo? En cuanto a la ordenación del territorio en España, se inicia en el 80, ya que es cuando se conforma el Estado de las Autonomías, ¿de acuerdo? Se ha desarrollado a nivel regional. Las comunidades autónomas son competentes y tienen atribuciones para elaborar el plan de desarrollo de ordenación del territorio, pero obviamente, como estamos hablando de diferentes niveles, implica desde los organismos locales, regionales, nacionales y europeos. El resto es coordinarlos a todos ellos y que haya una comunicación permanente, obviamente, para poder comprobar pues, bueno, las dificultades o no que poseen. Si nos pasamos aquí a la derecha, la redistribución de los fondos estructurales y de inversión en España, podemos ver que Andalucía, estando en transición, siendo una zona en transición dentro de lo que es el reparto del dinero en España, vemos que es la que más cantidad de euros va a recibir, ¿de acuerdo? 5.773 millones de euros. La siguiente que le sigue es Galicia, la siguiente Castilla-La Mancha y así obviamente, pues bueno, hasta Ceuta, que es la que menos cantidad, obviamente Melilla y Ceuta, las que menos cantidad de fondos europeos reciben. Lo cual pues es muy interesante porque reduce la brecha con otras regiones, pero sin embargo, como vemos, estamos englobados dentro de la zona todavía en la que hace falta más crecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a terminar aquí el vídeo para dejar el próximo y cerrar ya definitivamente el tema con la Unión Europea y España.